Muy buenas noches a todos. La Fundación Rafael Hernández Colón ha estado llevando a cabo una serie de webinars durante toda esta semana en conmemoración de el 25 de julio de 1952. En el día de hoy vamos a estar mirando y escuchando el discurso que pronunció el gobernador en ocasión. Me acompañan dos buenos amigos, Carlos Dalmau y Guillermo San Antonio, quienes vamos a estar analizando paso a paso el discurso que pronunció Muñoz. Es un discurso breve, un discurso que dura escasamente 10 minutos, pero tal vez es uno de los discursos más llenos de contenido, llenos de significado de los que dio Luis Muñoz Marín y de lo que ha dado político alguno en Puerto Rico. Los tres vamos a estar dando nuestro parecer, nuestra opinión sobre los distintos temas que va cubriendo Muñoz en dicho discurso. Carlos, danos tus comentarios introductorios. Tienes que quitarte. Ahí estoy. Ahí está. Bueno, empezaba agradeciendo a la Fundación Rafael Hernández Colón por la invitación y al presidente, el amigo José Hernández Mayoral, por esta iniciativa. Estamos en tiempos de crisis y siempre me viene a la mente el dictum de Ortega y Gasset que decía: no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Y creo que un buen punto de partida para dilucidar eso que nos pasa hoy es este discurso de Muñoz Marín, que es uno de los discursos más emocionantes de la política en Puerto Rico, pero que es un discurso, como tú dices, corto. Cuando uno lo mira hoy, yo llevaba muchos años que no lo visitaba, te das cuenta que hay unos aspectos del discurso que son muy de la época, son muy propios del problema político que sentía Muñoz que estaba enfrentando como hombre de Estado. Y hay otros temas que vas a ver en nuestro análisis a través de esta noche, que yo voy a estar señalando, responden a un intento de Muñoz de colocar este proyecto de Puerto Rico en asociación con los Estados Unidos en las bases filosóficas que él entendía le daba legitimidad al proyecto político del Estado Libre Asociado. Guillermo. Sí, buenas tardes a todos. Para mí también es un privilegio compartir con ustedes, con el amigo Carlos Dalmau, el amigo José Alfredo Hernández Mayoral, presidente de la Fundación Rafael Hernández Colón. Un placer dialogar sobre todos estos temas, sobre todo este discurso. En privado, pues tantas veces hemos nosotros comentado, ¿verdad, Carlos, Alfredo? En distintas conversaciones sale siempre a relucir alguna frase de Muñoz en ese discurso. Yo creo que es importante y no puedo dejar pasar por alto que fue un día como hoy, 22 de julio, ¿verdad?, del 38, que el Partido Popular se fundó, lo fundó Luis Muñoz Marín, que fue el primer gobernador electo unos años después, en el 1948, y que fundó el Estado Libre Asociado pocos años después, en el 1952. Y este discurso es el que él dicta en atención a esa conmemoración, a ese establecimiento del Estado Libre Asociado, pero no invoca al Partido Popular Democrático, que un día como hoy fundó hace 82 años, no invoca los méritos que como gobernador tuvo del 48 en adelante y tal cosa hice y tal cosa hice. No invoca ni siquiera artículos de la Constitución ni la Constitución en sí. Es un proyecto de pueblo, un proyecto de vida. Es un discurso que trasciende esos grandes eventos, y yo creo que la oportunidad de hoy está servida. Es un discurso que no tiene desperdicio, que no sobra una oración. Es un discurso que tiene 2 páginas y media a maquinilla, a doble espacio, pero que es un discurso de esos que no se pueden olvidar, que se tienen que recordar y que permanece su vigencia. Y yo creo que la importancia de lo que vamos a discutir hoy es eso. Vamos a pasar las primeras palabras de él y se debe prestar atención a lo que
ambos dicen, pero lo que dice Guillermo de que él no menciona siquiera la Constitución. O sea, él menciona el evento en esta introducción, que son las palabras, yo diría, más repetidas de este discurso, pero que, como veremos esta noche, no necesariamente son las más memorables. Digo, son, pero hay otras secciones que veremos más adelante que tienen muchísimo mérito. Así que vamos a ver del discurso de Muñoz. Voy a usar el pueblo será en ella el símbolo de su espíritu ante su propio destino. Y en el conjunto de América, junto a la bandera de Estados Unidos, la del pueblo más pequeño del hemisferio, significa que a los pueblos como a los hombres, la democracia los declara iguales en dignidad. Puerto Rico se honra al ver flotar su bandera junto a la Gran Unión Americana y la Unión, por lo grande que es en su conciencia democrática, ha de sentirse satisfecha de que la bandera de un pueblo de tan esforzado espíritu en tan pequeña extensión le rinda el tributo de su libre compañía en las astas de la libertad. Bueno, ese es el párrafo introductorio de las palabras que se han escuchado muchas veces a través de los años, de que la democracia declara a los hombres iguales en dignidad. Como ven, él no está haciendo referencia a la Constitución. El evento del 25 de julio, la fundación del Estado Libre Asociado, son en realidad dos eventos. Es cuando se promulga una Constitución redactada, aprobada en las urnas por el pueblo de Puerto Rico, conjuntamente con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, que invitó a Puerto Rico a crear esa Constitución, y es también la transformación de lo que quedó de la vieja Ley Jones, que se le removieron más de 2/3 partes de sus artículos porque pasan a la Constitución de Puerto Rico, y la Ley Jones deja de tener carácter de ley orgánica para convertirse en la ley de, lo que queda, la Ley de Relaciones Federales, ya en la naturaleza del pacto, como decía la Ley 600. Creo que Muñoz en este inicio, primero debe llamar la atención, porque lo vamos a ver en el resto del discurso, que él se concentra en la imagen de la bandera, y dos, en la unión que se crea a través de este evento con los Estados Unidos. Guillermo, tus primeros pareceres. Me parece correcto lo que dices, pero yo lo ampliaría, José. Me parece que también inserta Muñoz a Puerto Rico en ámbitos continentales, en ámbitos mayores. Muñoz se refiere y compara, ¿verdad?, qué significa la bandera de un pueblo, del pueblo de Puerto Rico, al lado de la del pueblo de los Estados Unidos. Y de ahí la frase que yo creo que es la más célebre y recordada del discurso. La gente repite esta frase y muchas veces no tienen conciencia de dónde Muñoz la utilizó. La frase de que a los pueblos como a los hombres, la democracia los declara iguales en dignidad. Y es una frase que por repetida y por mencionada, pues no se debe subestimar y no se debe pasar por alto. Es una frase potente
porque me imagino que habrá habido parte del escepticismo de la época. Muñoz está diciendo que la bandera de Puerto Rico, un pueblo pequeño, que se ha superado de una pobreza extrema de principios de siglo, que ha experimentado una transformación que va progresando económicamente, que va progresando educativamente, que va progresando socialmente, que va progresando en su vida, en su manera, ¿verdad?, de ver su cultura, su ser, y cómo la declara esa bandera igual a la de la nación más poderosa del mundo entonces y todavía. En ámbitos de democracia, Muñoz sobre todo señala y subraya ese tema de lo esforzada y lo democrática que es y lo que supone y lo que significa esa bandera a la que nosotros, por motivo de nuestro esfuerzo, hemos podido llegar a su mismo nivel. Así que yo veo ahí una comparación de Muñoz, Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad?, de iguales en dignidad, aunque las diferencias pues en índices económicos, etcétera, puedan ser muchas, todavía lo son, pero iguales en dignidad, inserta a Puerto Rico, además, en la esfera internacional, en la esfera del compartir entre países, entre las Américas. Y a mí me parece también importante porque Muñoz lo subraya en distintas partes del mensaje. Carlos. Bueno, a mí, yo traté de ver este discurso como si yo fuera un extranjero que está viendo el discurso de un líder político en este país. Y a mí me pareció extraño el leitmotiv de la bandera. Comienza con el tema de la bandera, anticipa que el momento cumbre va a ser cuando hice la bandera. Y realmente no podemos pasar por alto que Muñoz estaba en un momento muy particular de su gobernación. Nosotros vemos a Muñoz como este líder que tuvo tantos años, solo llevaba 3 años de gobernador. Ya era un líder político establecido, conocido, había estado en la portada de Time Magazine, pero tenía un problema. El Partido Popular había aprobado la ley de Mordaza para prohibir que esa bandera estuviera incluso en las casas de los puertorriqueños. Esa ley fue uno de los grandes, digamos, desaciertos históricos. Fue una ley violatoria de derechos. Yo creo que Muñoz vio la oportunidad, porque no era un hombre de mirada corta. Él estaba, lo que él pensaba, estaba estableciendo una nueva polis, una nueva comunidad política, que él podía convertir eso en símbolo de todo el que se le oponía, de la división o digamos, del movimiento independentista, y él decidió reclamar la bandera como un símbolo de unidad. Eso es una movida complicada. Yo todavía, mis abuelos me contaban cuando tener una bandera en Puerto Rico era un delito. Y aquí, por ejemplo, al poeta Matos Paoli lo metieron preso por tener una bandera, entre otras cosas. O sea que yo creo que a la misma vez que Muñoz estaba tratando de elevarse a un nivel de abstracción, tenía unos problemas no resueltos que estaba tratando de resolver. Y él va... Sí, que quería puntualizar también, y lo vamos a ver en el segmento que viene ahora. Muñoz utiliza la palabra que la va a rescatar. En 2 ocasiones él dice que se rescata la bandera, que no es una palabra que me parece como ninguna de las que usa, que queda ahí porque no, yo creo que tiene el sentido que tiene la palabra en español. Rescatar es cuando tú traes algo que ha estado, digamos, alguien se la robó, la tenía un enemigo, la tenía al contrario, le habían dado otro contenido, él la rescata para todo el pueblo de Puerto Rico y utiliza esa palabra en 2 ocasiones. Y creo que añade a lo que tú dices, cuando dices que la reclama, la rescata expresamente y dice, la tenían básicamente un sector aquí secuestrada, por así decir, y hoy la rescato para todos. Y un poco vamos a ver esa discusión que me parece una belleza y que la elabora Muñoz en el segmento que vamos a ver ya mismo. Vamos a verlo ahora, que aquí es donde él
va directo al tema del nacionalismo, que tiene su explicación, como ustedes han estado adelantando, pero que lo tocamos cuando pasemos a la discusión de eso. No se escucha. Como miembro de la cristiandad, como habitante de demarcación política. Bueno, ahí está. El nacionalismo directamente abordado por Muñoz y el rescate del nacionalismo. ¿Qué está sucediendo, Carlos, para ese tiempo que motiva a Muñoz a poner al frente el tema del nacionalismo? Bueno, lo primero que ustedes tienen que recordar es que en el 1950 fue la revuelta, la insurrección nacionalista, que fue una insurrección que se dio en varios pueblos de la isla, pero hubo un ataque a la fortaleza. Contra la vida de Muñoz, realmente hubo muertos, hubo policías muertos y hubo nacionalistas que dieron su vida en ese ataque. Días después el ataque a la Casa Blair, que muere un policía, el presidente Truman se estaba quedando en la Casa Blair, que queda al cruzar la calle de la Casa Blanca. De eso a este momento ha pasado poco tiempo. Esa insurrección se dio meses después que se aprueba la ley 600. Es decir, que fue un intento del movimiento nacionalista de que al modo de ver del nacionalismo era para desenmascarar esto que estaba tratando de hacer Puerto Rico, a pesar de que esta constitución tuvo apoyo de múltiples sectores, los estadistas, y tuvo una aprobación de casi 80%. ¿Ok? Pero Muñoz sabía que tenía que crear y desarrollar un discurso que le diera legitimidad a esto frente al nacionalismo y a la vez frente a lo que él también rechazaba de la visión utilitaria norteamericana del consumo desmedido, de la acumulación de riqueza, la visión de Weber,
del calvinista que mientras más tiene es que es un signo de que vas a la salvación, la predestinación y toda la visión de Weber de la ética protestante. Y Muñoz estaba buscando un espacio en el medio o digamos que respondiera a esos dos mundos para abrir espacio. Rechaza el nacionalismo, obviamente. Tampoco podemos pasar por alto. En el 50 explotó la guerra de Corea. Ya la guerra fría, o sea, la guerra polarizada de los soviéticos, el mundo capitalista liberal contra los soviéticos, eso también estaba. Yo creo que Muñoz se ve en la necesidad de rechazar un nacionalismo revolucionario y acoger un nacionalismo cultural que luego se manifiesta en todo el proyecto del Estado Libre Asociado, de la Operación Serenidad, todo el tema cultural. Esto es un tema controversial, todos lo sabemos. Y hay personas que entienden que eso fue un intento de Muñoz de apagar todo posible intento de independencia. Ok, sí, porque él entendía que la respuesta política de Puerto Rico no era hacia el nacionalismo independentista. Y él lo enfrenta. Antes de pasar a Guillermo, algunas personas han comentado que no podían escuchar el audio. Yo espero que ya de aquí en adelante eso esté corregido. Así que me disculpan por eso. Guillermo, tus observaciones sobre esta parte del discurso. Sí, el discurso en esta parte pues es fundamental porque, como decíamos anteriormente, aquí es que Muñoz un poco especifica, ¿verdad? Y un poco define, no define la bandera de Puerto Rico como símbolo del pueblo de Puerto Rico, ese pueblo que él visualiza, ese pueblo que es más grande que el partido que él fundó, que es más grande que el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y afecto que está creando ese día. Ese pueblo que él visualiza y que trasciende todas esas cosas que nos dividen. Y es un pueblo el que él quiere ver que ha superado, que ha quedado en el pasado, la división, el nacionalismo, la xenofobia. No usa la palabra xenofobia, pero en varias ocasiones Muñoz dice que mira, que está más contento mirando a los demás, a los seres humanos como iguales, no se molesta. Que mira al prójimo y no ve que hay extranjeros, dice más adelante. Es una constante en el discurso de Muñoz, como cuando habla del rescate de la bandera, y quizás por esas luchas a las cuales, y esos contextos a los cuales mencionaba Carlos Dalmau, que Muñoz le parecía importante reclamar esa visión de fraternidad entre pueblos. Puerto Rico como un pueblo más en el contexto de las Américas, en el contexto del mundo, como un pueblo orgulloso de su historia, orgulloso de lo que son, pero que no mira con recelo al otro. Se refiere particularmente al pueblo con el cual estamos haciendo la asociación, Estados Unidos, y la violencia que hay y el nacionalismo que postula, ¿verdad?, una agresión contra el pueblo de los Estados Unidos, sino una hermandad, una fraternidad contra iguales, pero que también tiene que evaluarse a la luz del contexto de todas las Américas. Como les decía antes, es importante, aquí Muñoz utiliza 2 veces la palabra rescatar. Él ha rescatado la bandera de Puerto Rico. Y dice, es de todos, de las que usaban como enseña de división, de violencia, usa la palabra terrorismo, y de los que la usamos ahora para la paz, para la convivencia, para la unión. Y hay 5 valores aquí fundamentales que Muñoz repite, y yo no quiero que pasen por alto, porque no me perdonaría identificárselos a ustedes. Y son los valores que Muñoz ve reflejados en la bandera, y son los valores que Muñoz ve reflejados en su pueblo. Y creo que eran los valores en el 1952, pero creo que son los valores en el 2020 y de cara al futuro. Son 5, él los identifica y los menciona. Valor, amistad, tenacidad, paz y esperanza. Y me parece que anclado todo eso, oponiéndolo
a un nacionalismo que él describe como destructor, como terrorista, como que separa, como que no une, y contraponiéndolo a una visión que tiene de unidad, de fraternidad, de amistad, de valor, de tenacidad, de trabajo, de paz, que la usa varias veces, pues me parece que es un resignificado a la bandera que en palabras de él la ha rescatado para devolvérselas a todos los puertorriqueños, pero no solo los que la utilizaban, ¿verdad?, para una ideología política particular, sino para todos los puertorriqueños a los cuales nos llama a diferir como parte de la libertad con respeto. Y me parece trascendente esa línea de Muñoz. Hay un punto ahí que él toca que es muy importante. Él dice, la rescatamos para la unidad que en su libre diversidad de pensamiento debe presidir la vida de todo un buen pueblo. Esto es un pensamiento, vamos a decir, liberal fundamental, que es que uno reconoce que hay otras personas que piensan distinto a uno, pero que tienen el mismo derecho a pensar de su manera, que tenemos nosotros pensar de la nuestra. Eso lo repite él en el 64, en su otro famoso discurso del propósito de Puerto Rico, de la siguiente manera. Él dice, el propósito puertorriqueño, que es lo que le está tratando de hacer en este discurso. Así debe ser Puerto Rico. Este es el Puerto Rico que yo visualizo, ¿verdad? Pero entonces en el 64, cuando él ya está en su último año de gobernador, él dice, el propósito puertorriqueño debe trascender las líneas de partido. Tiene que ser la afirmación de Puerto Rico como pueblo. Las líneas partidistas podrán justificarse en cuanto a los medios de realizarlo. El propósito en sí, el que ha de reclutar la adhesión del entendimiento y el corazón puertorriqueño. Él hace una distinción. Aquí queremos ser de esta manera. ¿Cómo lo alcanzamos? Podemos tener diversidad de pensamiento, pero tiene que haber una unidad de propósito. Ahora vamos a la... Guillermo. Una frase, José, que yo tampoco escuché bien esta parte del mensaje, no sé si está en esta o está en el próximo, me sospecho que estaba en esta que se pasó ahora, y es cuando Muñoz dice que los puertorriqueños para los cuales él ha rescatado la bandera se ven más como miembros de la cristiandad que como habitantes de una demarcación política. Esa esa no sé es al final, sí. ¿Perdón? Esa estuvo ahí, sí. Esa estuvo ahí. Y eso me parece a mí muy importante, no porque pueda tener una referencia ahí cristiana, el pueblo puertorriqueño, esas son sus bases, pero porque hay un ataque o una crítica velada, ¿verdad? Al tema de que los puertorriqueños se conciben más como una integración al mundo, como miembros de una sociedad en la que vivimos, de un mundo que compartimos con otros pueblos, que con ese énfasis en una limitación geográfica particularmente demarcada, ¿verdad? Atributos, ¿verdad?, de soberanía independiente. Y Muñoz piensa que el valor superior a ese es verse mejor como parte de un universo, parte de lo que él llama de la cristiandad. Me parece que es importante porque un poco es la visión que tiene Muñoz sobre el pueblo de Puerto Rico y los lindes de las distintas ideologías políticas. Yo, antes de pasar al próximo, quiero hacer una aclaración que si uno no se fija puede pasar por alto. Muñoz nunca en este discurso ataca la independencia, ni es crítico directamente de los que creen en la independencia. Él es muy selectivo en hablar del nacionalismo obsolescente o el nacionalismo revolucionario, que es, él sabía muy bien que ahí él tenía una fuerza moral porque el puertorriqueño en su mayoría rechaza la lucha armada. El movimiento nacionalista de ese momento era un movimiento violento, un movimiento que tiene precedentes en muchos otros países del mundo. No es que aquí son unos locos. Entendían que esto había que lucharlo con la sangre. Por eso Muñoz sabía que estaba manejando esto y era complicado.
pero él no rechaza que un partido se pueda inscribir y entrar en el proceso político, y eso te puede hacer miembro de la cristiandad también, o sea, eso no te quita. Pero él sabía muy bien que su lucha era con la visión de que si no estaban los votos había que ir a los tiros, y él enfrentó eso, lo enfrentó ahí en su discurso más importante, porque entendía que ahí había una definición de Puerto Rico clave, fundamental, y es si Puerto Rico iba a hacer un compromiso democrático de ser un pueblo pacífico, de ir a las urnas, o esto iba a ser un lugar donde esto era tiro limpio. Eso es como él lo veía, como él lo enmarcaba. Ahora viene lo que para mí es la mejor parte de este discurso, donde él, vamos a decir, construye la visión de política de Puerto Rico. Hay un poco de desquite con el Congreso, eso lo voy a explicar después, pero es una visión que vamos a ver que por la época se distancia del comunismo, se distancia del capitalismo puro, se enmarca dentro de una corriente, la corriente, si la mira desde la política americana, más liberal que había en ese momento, y lo hace pues a los Muñoz Marín, con bastante poesía. Vamos a ver si ahora el audio no nos engaña. Nuestro pueblo sigue logrando cada vez más la imagen de sí mismo que merece la estima de su corazón. Un pueblo albergado en viviendas que son pocas de extremo lujo, ninguna de arrabal, con la oportunidad de trabajo honroso, a remuneración adecuada para un sereno buen vivir. Esa imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en esta bandera de Puerto Rico. La tranquilidad de las familias al saber que sus hijos han de educarse y que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte han de llegar a tener razonable amparo, esa imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en su bandera. Y algunos, cuando su esfuerzo lo merezca, tendrán algo más que esto, y acaso mucho más que esto, pero que nadie tendrá menos que esto. Esa imagen la pone el corazón del pueblo puertorriqueño en su bandera. Que la labor se haga con gusto, con libertad, con deber y con derecho, con respeto de los unos para los otros, que el ejercer la iniciativa privada para el bien general se conciba como un deber en vez de solamente como un derecho. Esa imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en su bandera. Bueno, eso sin duda, ahí nos vamos a detener un ratito, pero ahí tienen una visión de pueblo, ¿verdad? Una visión de gobierno también. Yo dije de corte muy liberal. Están oyendo esa palabra cuando él dice la tranquilidad de las familias al saber que sus hijos han de educarse, derecho a la educación, y que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte han de llegar a tener razonable amparo. Es la ayuda, la intervención gubernamental para asegurar ese bienestar en esos momentos. Pero vamos a detenernos en esa frase, porque yo les dije que aquí había un poco de desquite al Congreso, y antes de entrar en la profundidad que está ahí, en el pensamiento que está ahí, ¿por qué le está diciendo esto en ese momento? Pues esa frase que él dice, que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte, bueno, ¿qué sería la dureza de la suerte, verdad? Que cosas que le pueden pasar a uno fortuitamente,
No, oye, José, un momento. La dureza de la suerte implica que aunque seas virtuoso y bueno y trabajes y seas todo lo bueno, a veces te pasan cosas malas. Y por eso es que es importante esa construcción de la dureza de la suerte, porque no es porque yo dejé que las cosas pasaran y dame, es que a veces no te va bien aunque lo hagas bien. Claro, la dureza de la suerte en épocas recientes, pues podemos recordar los terremotos, el huracán María, la pandemia, todo eso puede ser la dureza de la suerte que incide sobre determinadas familias, las deja sin trabajo, les quiebra su negocio. Así es. Pues cuando la Asamblea Constituyente aprueba la Constitución de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico la refrenda con sus votos, el proceso constitucional conllevaba enviar esa Constitución al Congreso. Ese es el proceso que siguieron los territorios que se hicieron estados. Eso no es algo extraordinario en el caso de Puerto Rico, como algunos tratan de hacer ver. Y en esa Constitución había una sección 20 en el artículo 2, que era una carta de derechos. Y esos derechos, les voy a leer algunos. El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria. El derecho de toda persona a obtener trabajo. El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física. Bueno, comparen eso con y que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte han de llegar a tener razonable amparo. Es clara una referencia a lo otro. Esta sección 20, cuando llega al Congreso de los Estados Unidos, los congresistas republicanos se fueron en brote. El republicano de Wisconsin, bueno, uno de ellos supongo, dijo: "The Soviet Constitution provides that identical thing." Estamos hablando de 1952. Nada de eso hoy llamaría la atención, pero en 1952, en los inicios de una guerra fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, sí. Otro, el de Ohio, dijo: "I would call the attention of the House to the fact that it was the Soviets in the United Nations that insisted that these so-called economic rights, which attempt to create duties on the part of the state, be written into its charter." Y se formó, pues obviamente, una disputa y una objeción grande a que esa sección 20 estuviese ahí. Aprobar la Constitución de Puerto Rico con esa sección 20. La sección 20 no está redactada como una declaración de derechos, era más bien aspiracional, porque reconoce más tarde que Puerto Rico en ese momento carecía de la riqueza suficiente para dar todos esos derechos, pero hubo esa gran objeción. La administración, o sea, el Ejecutivo federal, el Departamento de Estado, trató de defender a Puerto Rico y de lograr que se aprobara la Constitución o esa sección, pero al final Muñoz tomó la decisión de que era mejor que se aprobase la Constitución que sacrificarla porque había objeción a esta sección 20. Bueno, pues yo creo que sin duda él se para allí y le dice a los invitados, porque allí había invitados del Congreso: "Ustedes me hicieron quitar esto de la Constitución, pues el pueblo de Puerto Rico, el corazón de nuestro pueblo lo pone en su bandera." Y por eso es que yo digo que hay un elemento de desquite con el Congreso de los Estados Unidos y de Muñoz getting his way. Ahora bien,
hay unos pensamientos muy profundos ahí y le paso la bola a cualquiera, a Guillermo primero. Bueno, tiene razón y puede que haya algo de desquite, pero puede que haya algo de que no se logró ahora, pero esto no está todo escrito en piedra ni decidido. Quiero llamarle la atención a que Muñoz dice específicamente, nuestro pueblo vive logrando cada vez más la imagen de sí mismo. Pues yo leo, cuando Muñoz dice, nuestro pueblo vive logrando cada vez más, lo que está diciendo Muñoz es, no llegamos a la meta hoy. Hoy es un paso importante. Esto requiere de esfuerzo, requiere de lucha, esto requiere de ser constantes. Y me parece que el ejercicio al que nos llamaba Muñoz, si bien como dice José Alfredo, en el contexto histórico, el Congreso no aprobó una sección 20 que contenía gran parte de estas expresiones que Muñoz expresó ese día, no es menos cierto que para él es un ejercicio en movimiento. Son asuntos por lograr, son asuntos por continuar luchándose, por vivirlos, porque la idiosincrasia del pueblo los tenga en su ADN y que aún con legislación puertorriqueña se sostengan esos valores. Si bien no pudieron entrar en la Constitución en ese momento, nada impide que gobiernos en Puerto Rico se esfuercen por mantener esos estándares e ideales altos y así vivir logrando cada vez más ese ideario, ¿verdad?, que se refería a Muñoz, de un sereno buen vivir. Cuando lo va describiendo, ese sereno buen vivir, pues vamos viendo las imágenes que pone, ¿verdad? Va a la vivienda y nos trae a la mente pues las viviendas de arrabal, de extrema pobreza, que no quiere que haya ninguna, que todas tengan unos estándares mínimos. Y luego, y tiene la coletilla, ¿verdad?, de que si algunos con su esfuerzo pudieran lograr más que esto, acaso mucho más que esto, pues no hay problema con eso, que así sea, ¿verdad?, con su esfuerzo, pero que nadie tenga menos que esto. Son un mínimo de convivencia sana, digna para todos los puertorriqueños, que el pueblo pone su bandera, que pone su ADN y que las instituciones de gobierno vienen llamadas a respetar, a perpetuar, y los puertorriqueños a defender cuando escoge candidatos, a defender cuando hace programas, cuando hace plataformas, cuando se aprueban legislaciones. Y me parece que eso es lo importante, ¿verdad? Que Muñoz lo dejó. Esto es un país en movimiento, estos son visiones que hemos dado una gran batalla por adelantar mucho de esto, que en efecto se ha adelantado, pero la actitud de que no había que tomar el batón allí en el 1952, que todo se quedó listo y hecho y que no había que hacer nada más, me parece que es una actitud equivocada. Al contrario, la metáfora de Muñoz es del movimiento y del continuar haciendo país. Él delineó la ruta, describió los ideales nobles del pueblo de Puerto Rico, y yo creo que las generaciones futuras somos las llamadas a mantener y a vigorizar esos nobles ideales que Muñoz plasmó ahí en esa cantera de expresiones fabulosas de vivienda, de educación, de razonable amparo en la vejez y en la dureza de la vida o la dureza de la suerte, como es que él lo menciona. Guillermo, yo me hice una pregunta porque es una sección del discurso y luego se repite, que no concuerda con lo que estaba pasando y con lo que pasó en Puerto Rico en términos de desarrollo económico. Y uno está tan acostumbrado al político que en toda oportunidad dice, hemos creado 7,000 empleos hoy, y ya Puerto Rico despegaba rápidamente, vertiginosamente, comparado con el Puerto Rico de los 30. Muñoz no hace ni una referencia a los logros de la década del 40, ni una. Y al contrario, hace una especie de apología de la moderación, de el sereno buen vivir, de que podemos convivir en una sociedad que no tenga exceso, y habrá quien haga un poco más, y está bien, pero el que hace menos no va a ser pisoteado, ni se le va a tirar debajo de la rueda. Y yo tengo una hipótesis que la voy a lanzar y luego la voy a retomar en otras partes. Muñoz
lo hemos discutido entre nosotros, era un estudioso de la filosofía clásica. Es obvio a través de sus escritos, de su que había estudiado. Puede que le haya llegado también algo de eso por vía de algunos filósofos españoles, Ortega, que era muy influyente en Puerto Rico. Y yo creo que él echa mano de principios filosóficos que son cosmopolitas, que son humanistas, que son sobre la sobriedad, la serenidad. Y cuando miras todos esos elementos, te das cuenta que eso es básicamente la filosofía estoica, del estoicismo. Hay elementos que vamos a ver en este discurso bien específicos. Por ejemplo, la serenidad. La serenidad, que es eso, por ejemplo, el tiempo de Platón no se hablaba de serenidad. Eso no era tan importante. La serenidad viene cuando estamos en crisis, estamos en cambio, y las filosofías helenísticas se desarrollan después de Alejandro Magno. Y yo voy a estar yendo ahí porque aunque parezca traído de la nada, Muñoz utiliza muy profundamente esos principios. Y yo tengo otra teoría sobre eso. Eso se opone al nacionalismo, porque el ciudadano estoico, por ejemplo, Marco Aurelio, que fue el gran emperador estoico, decía, por la familia soy romano, pero como ser humano, como hombre, soy del cosmos, del universo. O sea, es la visión de que somos hermanos más allá de la frontera, y eso era una respuesta también al nacionalismo. Bueno, vamos a la parte, yo diría, más dolorosa de este discurso, que es cuando él habla hace una distinción entre el abuso y la negación de la libertad. Porque creo que eso es Muñoz dando una lección que no seguimos. Pero vamos a ver. Ese no es. Perdón. Eso fue la cita aquella del 44 de Muñoz. Bueno. Cuando él dice, first, something that is defined by the Greeks as sincerity. Que es un precursor a esa idea que él está dando allí. Los que la puedan leer ahí, que nosotros creemos que él dijo serenity. Nosotros creemos que hay un error ahí, José Alfredo, en la traducción, en el sincerity. Él dijo serenity. Exacto. Y después habla de sunlight, gardens, peace of mind. Y esto es Muñoz del 44. Yo te diría que como ya dando señales de que esa es la manera de él de ver el mundo. Pero vamos a la última parte, a esta parte del discurso. La buena práctica de la libertad también está en el símbolo que hace el corazón de nuestro pueblo, que son profundamente incultos tanto la negación como el abuso de la libertad y contrarios a la virtud del espíritu humano. Esto lo pone nuestro pueblo en la visión de su bandera. Que entre esas dos maneras incultas es preferible el abuso de la libertad que su negación. También lo pone nuestro pueblo con estoicismo democrático en los pliegues de su bandera. Que preferible a ambas es el uso de la libertad con la dignidad que la libertad merece. Eso por sobre todo lo pone el corazón de nuestro pueblo en el significado de su bandera puertorriqueña. Bueno, porque yo digo que esta es la parte más fuerte de ese discurso. Muñoz está haciendo una distinción entre lo que es el abuso de la libertad y la negación de la libertad, y dice, bueno, mejor que la negación de la libertad es el abuso de la libertad. Obviamente la negación de la libertad es, vamos a decir, una especie de esclavitud, es la falta de libertad, y eso lo coloca como el peor de los males, pero declara inculto el abuso de la libertad. Yo digo que esto es la parte más dolorosa, porque para mí
Puerto Rico no escuchó eso, no escuchó esa advertencia. Él dice que lo que va por encima de todo eso es el uso de la dignidad, de la libertad con la dignidad que la libertad merece. El pueblo de Puerto Rico abusó de su libertad al crearse la Constitución de Puerto Rico y luego de varias enmiendas, de una enmienda a esa Constitución de Puerto Rico. Puerto Rico asumió control de su deuda. Colocó unas limitaciones en la Constitución y luego buscó la manera de burlar esas limitaciones de diversas maneras y de entrar en una espiral de endeudamiento que lo llevó, irónicamente, de abuso de la libertad, que termina convirtiéndose en una especie de negación de la libertad porque provoca que se establezca en Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal que rige la mayoría de las decisiones económicas que se tomarán en Puerto Rico, en lo que se endereza y se corrige ese abuso de la libertad. Por eso para mí es que es lo más doloroso y me parece la lección más fuerte que lanza Muñoz en esa parte del mensaje. Carlos. Bueno, yo fíjate, yo no lo leí como tú lo leíste, pero evidentemente al traerlo al presente parecería él estar describiendo exactamente lo que es el abuso de la libertad. Pero yo creo que hay un registro, él tiene dos registros en el tema de la libertad, ¿verdad? Y esto va otra vez al principio de la filosofía estoica. Para el estoico, para la filosofía estoica, la verdadera libertad es la libertad interior. Es vivir de acuerdo con tu virtud y que tu voluntad esté de acuerdo con tus circunstancias. Y no tanto lo que pasa allá afuera. Lo que pasa afuera es una oportunidad de ejercer tu virtud, pero si llovió o si vives en un arrabal y puedes mudarte, está en ti ejercer tu virtud independientemente de lo que pase. Y yo creo que él lo que le estaba diciendo al pueblo de Puerto Rico es que había una forma de vivir ejerciendo la libertad sin abusarla. Y yo creo que el abuso de la libertad implica muchas cosas. Implica el consumo desmedido. Eso es libertad, pero es una libertad desenfrenada. Digamos, la explosión del crimen que sufrió Puerto Rico. No es que eso es un ejercicio de la libertad, pero viene de una ruptura en los valores. Yo creo que Muñoz empezó a atisbar que el desarrollo económico traería modalidades de libertad abusivas en la práctica de la libertad. Y por eso, yo no sé si este es el momento, pero para mí fue una revelación que de puño y letra de Muñoz, en ese párrafo, él cambia una palabra y para mí eso me confirmó muchas de mis intuiciones cuando él dice, en el discurso original a Maquinilla decía con optimismo, parecería que dice con optimismo democrático. El optimismo es ¿qué? Pues el optimismo es entusiasmo, todo va a salir bien. Y Muñoz tacha esa palabra y dice con estoicismo democrático. Porque el estoicismo, que yo creo que estaba metido en la mente de él, implica moderación, sobriedad. Vamos a vivir con virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? El valor, la tenacidad, la amistad, los placeres sencillos. Mira, cuando tú vas a la casa de Muñoz en Trujillo Alto, tú entiendes esto. Muñoz era un hombre que había viajado por el mundo y en Washington sabía lo que era una casa cara y lo que era una casa de lujo, pero él se aplicaba y tenía la visión de que eso podía ser excesivo en un pueblo modesto como era Puerto Rico. Y eso para mí es revelador. O sea que había uno de los comentarios que hacen de Muñoz, que más asombra, es que dicen que el Muñoz público era igual que el Muñoz privado. O sea, él no era un show cuando salía afuera a hablar, sino que él practicaba todo lo que
él, pero como tú dices, todo lo que él predicaba. Esa vida que él veía para el puertorriqueño, la vivía él. Oye, y la disfrutaba. Tampoco era que estaba... No, él no era un asceta. Él tenía elementos de que la vida también, pero eran placeres, el vino, una buena mesa, una buena conversación. Pero el que ha estado en la casa de Trujillo Alto se da cuenta que esa casa no es distinta a la casa de una familia de medios modestos de clase media en Puerto Rico. O sea, eso no es... O sea, Muñoz pudo haber hecho un Taj Mahal si hubiera querido. O sea, él se pudo haber hecho la casa de los sueños, pero él entendía, yo no creo que él se sentía privado de hacerlo, yo creo que él sentía que él era más libre en el sentido que estamos hablando, si dependía menos de esas cosas externas, esos lujos, y se sentía más cómodo con el ejercicio de lo que entendía, su virtud. Y me parece que en eso era consistente. Guillermo. Y yo, ¿verdad? Quiero traer a Muñoz ahora al 2020 porque esa insistencia de Muñoz en el sereno buen vivir, en la serenidad, en la modestia, en evitar los excesos, en ajustarse a lo modesto, ¿verdad? Esa frase, esa palabra, serenidad, modestia, sin lujo excesivo, la trabaja sin el abuso de la libertad. Dice que es inculto tanto el abuso de la libertad como la negación de la libertad y que es preferible ante esas dos situaciones incultas, pues como decía José, que se trate la libertad con la dignidad de la libertad. Y como decía, que Muñoz veía esto en un progreso. Muñoz no lo veía como que había llegado a la meta en el 52. Él estaba definiendo una hoja de ruta para Puerto Rico. Nos dejó la hoja de ruta, nos dejó la carretera. Y en estos días, pues yo he visto como nosotros hemos sufrido, y se comenta por doquier, cómo se abusa de la libertad. El que en un escenario público, pues se resiste a ponerse una mascarilla, por ejemplo. Eso para mí es un abuso de la libertad. La gente que entra a un centro comercial y pues van como si estuvieran en la playa, eso es un abuso de la libertad. Los que en un aeropuerto desordenan al salir de un avión, eso es un abuso de la libertad. Y puedo poner muchos ejemplos que incluyen a distintos ciudadanos puertorriqueños o ciudadanos que nos visitan, pero yo creo que son imágenes que tenemos en plena cotidianidad de abuso de la libertad y de lo que Muñoz se refería cuando decía que eran absolutamente incultos. Esos abusos de la libertad, como la negación de la libertad, sería incluso peor. Por eso es que yo creo que las palabras de Muñoz en este discurso donde nos trazó esa hoja de ruta hace 52 años y que felizmente estamos recordando hoy, nos lleva a decir que Muñoz Marín pues no es un personaje, no es únicamente un personaje de la historia para entender un contexto en el 1952, que sí lo es, pero que también su visión y su pensamiento es vigente. Debemos recordarla, debemos pensarla, debemos reflexionarla y debemos aplicarla. Y creo que gran parte de los problemas que tiene Puerto Rico, como decía José Alfredo, en la esfera política, Puerto Rico se excedió tomando prestado, hizo caso omiso de la Constitución. Ahí hay unas consecuencias ahora con la Junta de Control Fiscal que pueden atribuirse a una negación inculta de la libertad. Pero también hay unas situaciones individuales, de conducta individual, donde esas palabras de Muñoz retumban como profeta de lo inculta que es y de lo inculto que es el abuso de la libertad. Bueno, salvo que Carlos quiera hacer una reflexión final, yo quiero pasar al final del discurso de Muñoz Marín, el momento que él iza la bandera. Carlos, ¿quiere? Bueno, voy a terminar porque tengo el discurso escrito aquí. Hay dos cosas que llevan al final del discurso, ¿verdad? Él vuelve a recabar la resistencia espiritual frente a los nacionalismos destructores. O sea, recuerda que su
Su némesis era el nacionalismo revolucionario. Claro, pero no es cualquier nacionalismo, es el destructor. No, es el revolucionario. Vuelve a apelar a la cultura de, ¿verdad?, de serenidad, de justicia. Y fíjate que esto empalma con lo que hemos dicho de la visión de cómo vivir en esta comunidad política. Dice, frente al infortunio, o sea, básicamente está hablando del puertorriqueño, una cultura modesta, buena en su vivienda, a gusto en sus quehaceres, abundante y sencilla en la mesa, alegre en la fiesta, sin pobreza y sin hábitos enloquecidos de consumo. Yo creo que ya Muñoz intuía que esto iba a explotar económicamente, que se veía en los números, y luego nosotros hemos visto los informes de su último año como gobernador, los crecimientos de 10%. Esto era realmente una sensación de que esto de aquí para la luna. Puerto Rico estaba en el tope de todos los países en crecimiento económico, tercero, segundo, primero. Así que quiero decir que en todo eso, lo que a mí me choca es que Muñoz no es triunfalista, no da un discurso utópico de aquí vamos a lograr las grandes cosas. Todo esto lo estamos haciendo para vivir mejor, más serenamente, con respeto, y que a nadie le falte nada. A mí eso todavía me llega ahora, porque el proyecto económico fue exitoso. Creo que ese proyecto humano no había manera de protegerlo. Pues con ese comentario vamos a pasar para que disfruten el final del discurso y el momento en que se iza la bandera de Puerto Rico. Y con eso nosotros nos despedimos. Vamos a estar aquí viendo eso también. Y le agradezco a Guillermo, le agradezco a Carlos haber participado. Mañana siguen estos webinars a las 7. Mañana está el juez Gustavo Gelpi, Héctor Luis Acevedo y Kenneth McClinton. Solo por la disparidad del grupo debe ser interesante. Vamos a discutir el proceso constitucional, compararlo con los territorios, compararlo con los estados. Pero ahora quédense con el final del discurso de Muñoz y buenas noches a todos. Voy a dictar en nombre del sentimiento fraternal, ya lo he dicho, hacia todos los hombres de la tierra, está en esta bandera, y que cada vez sepamos mejor lo que ya sabemos bien, que los hombres de todas partes nos parecemos los unos a los otros mucho más de lo que no nos parecemos. Ese buen saber lo pone Puerto Rico en su bandera. Puerto Rico, apretado a de resistencia espiritual frente a los nacionalismos destructores de la paz y de la esperanza del hombre, es imagen en el corazón de su gente, que su gente pone hoy y para siempre en el símbolo de su bandera. Cultura de libertad, de trabajo, de serenidad, de justicia, de generosidad, cultura que ve al prójimo y no cree que hay extranjeros, cultura modesta y buena en su vivienda, a gusto en sus quehaceres, resguardada frente al infortunio, abundante y sencilla en la mesa, alegre en la fiesta, sin pobreza y sin hábitos enloquecidos de consumo, viril en la defensa del derecho, que valora al hombre más por lo que quiere hacer que por lo que se proponga adquirir, reverente en el amor de Dios. Esta es la imagen de nuestro pueblo que ponemos con el hondo cariño de nuestra alma en la bandera que ahora voy a izar en nombre de todos los puertorriqueños.
significado. Bañen la bandera, y ahora voy a izar en nombre de todos los puertorriqueños y que Dios la bendiga.